Empezamos la mesa Humanoides de estas conversaciones Formentor. Agradecerle su presencia, agradecer a la Fundación Formentor que nos convoque a todos aquí. Y bueno, yo querría empezar muy brevemente recordando pues, a Charles Percy Snow, ¿no? Un día de mayo de 1959, el físico y novelista inglés Charles Percy Snow pronunció una conferencia que vendría a conocerse como Las dos culturas y que más tarde se publicaría bajo el título de Las dos culturas y la revolución científica. En ella denunciaba el divorcio entre el saber humanístico y el científico y apelaba a la necesidad de que ambos se reencontraran. Fue una conferencia polémica que desató muchas críticas y que ha sido evidentemente matizada con el tiempo. Pero, de hecho, la división entre ciencias y letras es un constructo del siglo XIX. En la antigüedad, los estudios naturales formaban parte de la filosofía y lo que reclamaba Snow era simplemente la vuelta a un humanismo más completo o complementario en aras del progreso y del avance social. Un mundo utópico, si se quiere, en el que todos deberíamos ser capaces de citar la segunda ley de la termodinámica y a Shakespeare por igual. Es decir, científicos que deberían ser capaces de comunicar y escritores que deberían sentirse como pez en el agua de la bañera de Arquímedes. Bueno, pues si me permiten este pequeño ejercicio de ubris a las 10 de esta maravillosa mañana aquí en Canfranc, verán que en esta mesa de humanoides honramos la memoria de C.P. Snow y que letras y ciencias irán de la mano para hablar de uno de los temas que nos ha planteado nuestro querido Basilio Baltasar, que es el misterio de los humanoides. Así que bienvenidos a nuestra particular versión de Las dos culturas, cortesía siempre de la estimulante Fundación Formentor. Pasamos a presentarles al primer ponente, si me permites la expresión. Carles Casajoana es escritor y diplomático, dueño de una reconocida trayectoria novelística en catalán y castellano, con novelas como Domingo de Tentación y Kuala Lumpur, Seix Barral, El último hombre que hablaba catalán, que fue premio Ramon Llull, Un escándalo sin importancia, publicado en el Aleph, Ratón, en Columna, y Las pompas del diablo, Destino, y un ensayo sobre el poder, Las leyes del castillo, en Península. Desde 2013 colabora regularmente en La Vanguardia y colabora en El País. Ha vivido en Bolivia, Filipinas, Estados Unidos, Malasia, Bélgica. Fue embajador de España en el Reino Unido de 2008 a 2012 y en la actualidad es embajador de España en Grecia. Fruto de sus viajes y de su extenso conocimiento de culturas y sociedades, estoy segura que su lectura de 1984 de George Orwell promete ser un buen inicio de nuestra mesa de humanoides. Sin más, Carles. Buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Fundación la invitación para estar hoy aquí, en estas conversaciones, en esta bella estación. Yo cuando entré, anteayer, me acordé de unos personajes de Juan Benet, de una de sus últimas novelas, yo creo que es Herrumbrosas lanzas, un grupo de librepensadores del siglo XIX, que en un pueblo de región se reúnen para hablar de su amor al progreso, de las ideas liberales, etc. Y algunos domingos se escapan a la ciudad, a la capital, y con la bonita excusa de que se van de putas, se van a la estación a ver llegar y salir trenes. Entonces yo me imagino que Juan Benet debió, no sé, me pregunto si no he imaginado una estación como esta, maravillosa, ¿verdad? Me imagino que no le hubiera importado verla convertida en un hotel. Bueno, yo elegí, cuando me propusieron venir aquí, elegí 1984 por dos motivos. El primero, porque soy devoto lector de George Orwell. No es preciso decir que es una de las figuras capitales del siglo XX. Yo siento una gran afinidad por sus ideas y una particular admiración por sus ensayos. Primera razón. Y segunda, porque había leído 1984 hace 30 años o 40 y me sentí intrigado por ver que se ha convertido en un éxito de ventas en los últimos años. Entonces dije, bueno, quiero ver hasta qué punto hoy es actual. Y entonces la leí y me quedé sorprendido. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver.
no hace falta que explique el argumento, todos sabemos, un mundo opresivo, una dictadura totalitaria, una parodia del estalinismo en su momento. Pero la opresión se realiza a través de una serie de mecanismos. Uno es muy conocido, el ojo que le ve todo, el gran hermano, la pérdida total de privacidad del individuo. Bueno, ahí hoy nosotros no es que vivamos con el gran hermano, es que vivimos con el gran hermano, con el gran cuñado, con el gran sobrino, con el gran tío y con el gran primo, ¿no? Porque sabemos, somos todos conscientes de que nuestra vida privada está sometida al escrutinio de 1000 cámaras, algunas públicas, otras privadas, y que cualquier cosa que hagamos pueda aparecer en el momento menos pensado, en el sitio que menos nos interese. Entonces, no abundar en esto. Sabemos perfectamente en China, que habían perfeccionado a George Orwell, pues las cámaras ya están conectadas con un sistema de puntos para los individuos como buenos ciudadanos, malos ciudadanos. Bueno, hay la parodia de Ai Weiwei, no sé si conocen, que en un momento determinado dijo, hombre, esto es un cachondeo, se puso una cámara en casa, no una, sino varias, para que le filmaran todos sus actos y lo colgó en Internet. Claro, las autoridades lo consideraron, con toda justicia, un acto subversivo y lo cerraron. Bueno, entonces no creo necesario extenderme en esto, ahí creo que se quedó corto, ¿no? Pero hay dos aspectos que son muy curiosos y tremendamente actuales de la obra. Y una es que el protagonista trabaja ni más ni menos que en el Ministerio de la Verdad y su labor es reelaborar la historia para que sea acorde con los planteamientos del partido que gobierna. Entonces, bueno, en su momento pudo aparecer, no lo sé, una parodia quizás excesiva, pero es que hoy yo me pregunto qué partido político no tiene su departamento a la verdad, qué grupo no tiene, quién no está trabajando continuamente para reelaborar el pasado y someterlo a sus propios intereses. Lo vemos constantemente y vemos algunas reelaboraciones con gran éxito. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses han convencido al medio mundo de que ellos lucharon contra Hitler y de que lo de Vichy fue una anécdota, ¿no? Los británicos de que se enfrentaron solos, ellos a Hitler, es decir, que los rusos estaban tomando el sol. Bueno, así podríamos seguir. Cada vez que en Alemania hay que conmemorar la llegada de las tropas aliadas, hombre, pues claro, está ahí la tentación de considerarlo como una liberación, ¿no? Como si Hitler fuera algo ajeno y llegaron unos aliados que por fin les libraron de ese señor que les había caído de no se sabe dónde. Es decir, todo es borrar lo que ocurrió. Entonces, Orwell en eso, bueno, pues con este personaje que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que se dedica, lo describe con mucho cachondeo, entonces, pero es tremendamente actual, ¿no? Y luego es actual también otro tema que es muy curioso, no es que es actual, es que son los tres ejes, ¿no? Que es el lenguaje. George Orwell se dedicó mucho al estudio del lenguaje inglés y el lenguaje político. Y tiene un estudio, un pequeño artículo, que es todavía la obra de referencia, son 10 páginas o 15, pero es el texto canónico sobre el inglés y el lenguaje político. Entonces allí dice esa frase tan citada y conocida de que el lenguaje político está concebido para que las mentiras parezcan verdades, para que el crimen parezca respetable y para llenar de contenido lo que es puro bla, bla, bla. Bueno, entonces, en 1984 apura un poco esto con el double speak, con el double think, con una serie de conceptos y el newspeak. Bueno, y ahí lo que desvela es los mecanismos que utiliza el poder para alterar las palabras, para oprimir, para cambiar, para vendernos lo que quieren, ¿no? Es decir, es algo que hoy vemos los asesores de prensa de todos los políticos del mundo han convertido en un arte muy sofisticado. Es decir, lo vemos, pues esa operación militar especial que se desarrolla en Ucrania, según los rusos, que no es una guerra, o no sé, ese señor del que usted me habla, del que no quería pues, Rajoy
¿verdad? Lo oculta totalmente. Así hay muchos ejemplos que podríamos recordar. En eso Orwell es un precursor. Yo creo que es el primer autor, creo que yo recuerde, que pone el relato como centro de lo que es el ejercicio del poder. Es decir, esa idea de que quien controla el pasado controla el presente y controlará el futuro, es él quien las pone con cachondeo, riéndose del estalinismo, etcétera, pero las pone con gran fuerza en esta novela. No me extraña que sea un gran éxito actual de ventas. Hay un aspecto curioso que es que la anécdota es que el argumento es que se enamora de una mujer y que, bueno, pues el poder reprime esto, el sexo y las relaciones amorosas están prohibidas. Entonces, pero ella, Julia, no se enamora, es una mujer que lo que quiere es sexo. Es muy curioso. Eso hoy se estudia con cierto estupor, porque para la época era extraño, avanzado. George Orwell no era un personaje que se distinguiera por su apoyo a la emancipación femenina, como sabido, como tantos de la época. Entonces choca un poco, es muy curioso. Bien, bueno, mi conclusión, no me voy a alargar más porque creo que he consumido mi tiempo, es que George Orwell se quedó bastante corto, pero vale la pena leerle para entender los mecanismos, los engranajes del poder en la actualidad. Muchas gracias. Es puntual, te han sobrado. Bueno, estaba tranquilizando a Carlas que le ha sobrado tiempo y todo, así que sí, te ha sobrado. Seguimos muy puntualmente con Paloma Díaz Mas, que les presento a la siguiente ponente, catedrática de Literatura Española y Sefardí en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en Vitoria, profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre literatura oral y romancero, literatura medieval española y cultura sefardí. Con 19 años publicó el libro de microrelatos y biografías de genios, traidores, sabios y suicidas, según antiguos documentos, y ha sido finalista y ganadora del Premio Galde de Novela, ha ganado el Premio Euskadi y ha publicado diversas obras de cuentos, narrativa de no ficción y relatos autobiográficos. Ha sido traducida al inglés, al francés, al portugués, al alemán y al griego y en abril de 2021 fue elegida académica de la Real Academia Española para ocupar la silla correspondiente a la letra I minúscula y será nuestra guía en un viaje a las profundidades humanoides del Golem de Gustav Meyrink. Buenos días. Yo no puedo dejar de hacer lo que estamos haciendo todos, que es agradecer a la Fundación Formentor la oportunidad de reunirnos aquí, gentes con muy diversas perspectivas y muy diversas trayectorias personales e intelectuales, en un sitio maravilloso y con un público realmente entregado. O sea que es todo un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en estos encuentros somos dos los escritores que hemos propuesto hablar de la misma novela, El Golem de Gustav Meyrink. Lo hemos hecho independientemente, sin ponernos de acuerdo, Félix de Azúa y yo, y se nos ha ocurrido la misma idea y los organizadores nos han aceptado que dos personas hablemos desde distintas perspectivas de la misma novela. Supongo que Félix de Azúa va a hablar sobre todo del golem, cómo se inserta en la tradición judía, pero yo no puedo dejar de recordar un poquito cuál es el tema del golem. Es una leyenda judía que está documentada en la Edad Media, y lo que cuenta se consolida sobre todo en el siglo XVI, y lo que cuenta es un rabino cabalista que construye un pequeño hombre de barro al que insufla vida poniéndole en la boca un pergamino con la palabra emet, verdad, en hebreo.
El hombre de barro cobra vida, alcanza un tamaño enorme y una fuerza enorme, pero no tiene alma, sino que obedece ciegamente al rabino, que debe retirarle, eso sí, por las noches, el pergamino para dejarlo tranquilo. Una noche se olvida de retirárselo y el golem se convierte en una fuerza descontrolada que destruye el gueto. La única manera de detenerlo es conseguir borrar una de las letras del pergamino, de manera que en lugar de verdad, ponga met, muerte, ¿no? Partiendo de esa leyenda, Gustav Meyrink, que es un autor austrohúngaro nacido en Viena en 1868, escribió una novela ambientada en el gueto de Praga que publicó en 1915, aunque según algunas cartas que se conservan de él, demuestran que estaba escribiéndola ya en 1907, es decir, es una novela largamente gestada. En ella el golem es un elemento conductor, pero incorpora también toda una serie de leyendas del gueto judío de Praga en un ambiente de novela fantástica en la que se confunden y se mezclan la realidad, el sueño y la revelación. De lo que quiero hablar aquí no es tanto de la novela en sí como de mi relación como lectora con esta novela. Mejor dicho, de dos lectoras. La lectora que fui hace 50 años, cuando leí por primera vez la novela, y la que soy ahora. Y como, de alguna manera, esas dos lectoras han leído esa novela de distinta manera. En la novela de Meyrink, el protagonista, Athanasius Pernat, se pasa todo el tiempo tratando de... me he saltado, me he ido al segundo tema. Lo primero es la cuestión de cómo leí yo el libro, cómo leí ese libro que creo que lo leí cuando era estudiante universitaria. La obra se ha traducido varias veces al castellano, pero creo que en los años 70 la debí de leer en la edición de Tusquets de 1972. No lo sé seguro porque es un libro que nunca compré. Creo que alguien debió de prestármelo y yo lo leí y se lo debí devolver, así que no tengo ningún resto material de esa primera lectura. Tampoco me acuerdo de quién me lo prestó. Precisamente uno de los motivos de la novela es que el protagonista, Athanasius Pernat, recibe en su casa la misteriosa visita de un desconocido que pone en sus manos un no menos misterioso libro para que Pernat, que es tallador de piedras semipreciosas, lo restaure, ¿no? Porque tiene una letra, que es una yod, rota, ¿no? Y es un libro iluminado de estos con pan de oro. Y entonces en la novela el libro es el libro de Ibur, de la fecundación del alma, es decir, un texto esotérico cabalista. Y en mi caso el misterioso desconocido puso en mis manos un no menos esotérico y cabalista libro que es el Golem. He releído ahora y he comprobado algo que establece un paralelo entre lo que se cuenta en la novela y mi relación con el libro. Y es que hay un problema el tema del olvido. Yo me había olvidado de todo lo que había leído, no me acordaba de nada, ¿no? En la novela de Meyrink, el protagonista se pasa todo el tiempo tratando de recordar. Es un hombre sin pasado o que ha olvidado su pasado. En uno de los capítulos, que se titula Ponches, se nos revela la causa de ese olvido. Creyéndolo dormido por haber bebido mucho, tres amigos suyos, que son con los que siempre se reúne, Svak, Prokop y Frislander, hablan de él y Svak revela que ha estado loco y que el tratamiento que sufrió, que el protagonista, Athanasius Pernat, ha estado loco y que el tratamiento que sufrió le ha hecho olvidar su pasado. Y a partir de entonces Pernat, que está oyéndolo todo en realidad, aunque parece dormido, irá rastreando a través de pequeños detalles qué puede saber o qué puede recuperar de su pasado. Sin llegar a esos extremos, al releer ahora el Golem de Meyrink, he tenido la impresión de haber olvidado y rastrear mi pasado como lectora a través de pequeños detalles.
Yo recordaba que el libro había dejado una honda huella en mí y precisamente por eso, cuando me propusieron el tema de esos encuentros, pensé inmediatamente en él. Pero es un tanto inquietante descubrir ahora, como si fuera nuevo, como si nunca lo hubiera leído, un libro que me había apasionado en su momento. De la misma manera que Athanasius Pernat es incapaz de reconstruir sus recuerdos, yo también soy incapaz de reconstruir mi experiencia lectora de hace 50 años. Misteriosamente, el libro había dejado en mí una huella indeleble, pero hace unos meses hubiera sido incapaz de resumir el argumento. Y, por supuesto, me había olvidado los nombres de los personajes principales, etc. Es decir, como a veces nos pasa, he releído el libro como si fuera nuevo y como si nunca lo hubiera leído antes. Hay en el libro un continuo juego entre recuerdo y olvido, y también es importante el tema del doble, de la confusión de personalidades, ¿no? Al final descubriremos que el narrador no es el protagonista de las peripecias que se nos han contado, sino simplemente alguien que accidentalmente se puso el sombrero de Athanasius Pernat, que había perdido hace 33 años, y con el sombrero recupera la memoria de Athanasius Pernat, ¿no? Lo que vagamente recuerdo de mi primera lectura era que incluía una serie de historias fascinantes, las leyendas del gueto de Praga, la propia leyenda del Golem, la de la casa de la última farola, que es en la calle de los alquimistas, que es una casa misteriosa que no se ve, solo se puede ver en noches de niebla y por determinadas personas escogidas que llegan allí al azar. La del asesino en serie Babinski, que va matando personas y las va enterrando en el jardín de su casa y al final lo descubren porque ha matado a tanta gente que delante de su casa hay una auténtica colina, un montículo lleno de cadáveres. O la del hallazgo por el protagonista de un misterioso mazo de cartas de tarot que le transmiten un extraño frío helador y en el cual las cartas acaban cobrando vida, sobre todo la carta que representa al mago se acaba convirtiendo también en un avatar del golem. Pero el hilo del argumento se había diluido en mi memoria de manera que mi recuerdo estaba más compuesto de elementos inconexos que hacían que el recuerdo que tenía de la obra fuera más bien de una colección de relatos, más que de una novela. Es cierto que la narración está compuesta por capítulos bastante autónomos que pueden leerse de forma independiente y no en vano Meiring había alcanzado gran éxito como cuentista, sobre todo en cuentos publicados en los periódicos. Él tiene una trayectoria vital muy curiosa, estudió comercio, tuvo una casa de banca, a raíz de un pleito que lo dejó desprestigiado profesionalmente, se dedica a escribir y a dirigir periódicos y sus cuentos tuvieron muchísimo éxito. Ahora, por tanto, en cierto modo también es una especie de hilo de cuentos la novela. Pero lo cierto es que ahora, al releer la obra, he podido apreciar la estructura y el avance de la trama, que eran mucho más coherentes de lo que yo recordaba. Los cuentos se insertaban en una estructura, no se justaponen como yo pensaba. También he comprobado que en mi primera lectura no había entendido gran cosa del mundo en que la obra se inserta, fundamentalmente porque me faltaban referencias. Me faltaban dos tipos de referencias. Me faltaban referencias de ese mundo judío que refleja y de la propia vida y trayectoria y, por tanto, bagaje del autor. Yo me he dedicado a estudiar una parte de la amplia y compleja cultura judía, que es sobre todo la literatura producida en la diáspora sefardí. Cuando leí por primera vez el Golem todavía no me había asomado a la cultura judía, pero es que además el mundo que refleja la obra es muy diferente al de los sefardíes que años después atrajeron mi atención y a los que dediqué parte de mi investigación. Aunque todos sean judíos, hay una gran diferencia entre ese mundo judío del sudeste de Europa, del antiguo Imperio Otomano, donde había barrios habitados por judíos, pero no existía propiamente el gueto como un barrio cerrado y los judíos en los que los judíos tenían que vivir obligatoriamente.
Entonces, ese mundo del gueto es más bien propio de los judíos centroeuropeos, de la tradición judía askenazí, y ahí, en ese gueto, surge un universo religioso y cultural muy específico. De hecho, el gueto de Praga es uno de los protagonistas de la obra. Un gueto que además cambió en vida de Mayring. En 1861 los judíos de Praga adquirieron el derecho de ciudadanía y eso significaba que podían vivir en otras zonas de la ciudad que no fueran el gueto, y muchos emigraron a otros barrios. Con lo cual el gueto se quedó en un barrio degradado, poblado por gentes marginales, y ese es el gueto que refleja Mayring en su obra. En 1893 el barrio se saneó, se tiraron abajo edificios y sinagogas, se reestructuró el trazado urbano y Mayring, que había conocido ese viejo gueto decadente, es eso lo que refleja en su novela, y es significativo que en uno de sus últimos capítulos de la novela, el titulado Libre, el protagonista sale de la cárcel donde ha sido encarcelado injustamente, acusado de un crimen que no cometió, lo cual da pie a una serie de episodios de la novela que realmente son muy kafkianos, y es que pertenecen al mismo entorno cultural que Kafka. Y el protagonista, salido de la cárcel, se dirige a su casa en la calle del Paso del Gallo del gueto, y allí se encuentra con que su casa y las circundantes han sido destruidas y ha desaparecido también la taberna de la Vieja Aduana, donde solía reunirse con sus amigos. También los amigos han desaparecido y durante su forzosa ausencia el gueto se ha diluido, ¿no? Otro elemento del contexto que me faltaba era la biografía del autor, Gustav Mayring. La primera vez que leí la obra lo hice sin saber nada de la personalidad de quien lo había escrito, y ahora, al releerla, he encontrado en el prólogo una detallada biografía, que es una biografía de estas que son también una novela. Todos los elementos de esa biografía ayudan a entender el libro. Por ejemplo, Mayring tenía un pasado oscuro como hijo natural de una actriz y un político mucho mayor que ella. Cambió su apellido original de Mayer a Mayring, y todo eso no deja de tener un cierto paralelo con la obsesión del personaje Athanasius Pernat por recuperar una biografía que se le escapa. Luego, Mayring era un apasionado de todo lo misterioso y esotérico. Practicó desde la cábala hasta el espiritismo, la astrología, la parapsicología, la alquimia, el Tao, el yoga. Él cuenta una cosa que no sabemos si es una autoleyenda, que es que con 23 años estaba a punto de suicidarse, y en ese momento le mandaron de correos un folleto que se lo echaron por debajo de la puerta, que era sobre la vida después de la muerte, y eso le hizo decidir que no se suicidaba y que iba a averiguar más sobre eso. Probablemente es una ficción sobre sí mismo, pero bueno. Entonces, lo cierto es que hay toda una serie de elementos de esas preocupaciones y obsesiones de Mayring que tienen para el autor un contenido mucho más complejo y profundo que para nosotros, simples lectores, y que incorpora en una serie de escenas que seguramente me fascinaron en mi primera lectura, pero que lógicamente no recordaba nada de ellos. Y tengo que reconocer que muchas de esas cosas tan esotéricas tampoco las entiendo ahora, pero que tienen para mí la fascinación de lo arcano. Por tanto, lo que he presentado aquí son dos lecturas de dos lectores que son la misma lectora. De hecho, nos pasa un poco, y para terminar sería esta reflexión, con todos los libros que hemos leído varias veces, ¿no? Leer es recuperar en parte el pasado, pero es también reescribir las novelas o los libros que caen en nuestras manos, y cada vez que los leemos reescribimos ese libro, pero también nosotros hemos cambiado y no somos el mismo lector en cada una de esas lecturas sucesivas. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, fascinante. Permitidme que ponga el sombrero de policía y os recuerde a todos que las intervenciones son de 10 minutos, fascinantes todas, pero de 10 minutos. Seguimos con Francisco Ferrer Lerín, que es poeta, narrador, filólogo y ornitólogo, traductor al español de Flaubert, Claudel, Tzara, Monoto Montale, prolífico escritor y autor de más de 30 títulos, entre los cuales El bestiario de Ferrer Lerín, Mansa chatarra, Besos humanos o Poesía reunida en Tusquets. Ha publicado artículos y reportajes en toda la prensa española, con una trayectoria vital profundamente vinculada a la ornitología y al mismo tiempo es personaje o aparece en libros de Enrique Vilamatas, Félix de Azúa y Javier Pérez de Andújar. Por lo tanto, siguiendo esas declaraciones de Francisco, según las cuales la naturaleza interrumpió tu labor como escritor, toma el testigo y vamos a ver qué nos cuentas de El hombre que cayó a la tierra de Walter Travis. Ante todo, pido disculpas por las gafas de sol. Ya sé que esto es de muy mala educación, pero estoy recién operado de cataratas de un ojo y me van a operar ahora del otro. Por este ojo prácticamente no veo nada. Y estos focos pues me deslumbran. Voy a decir una cosa que también es otra falta de educación. Voy a hablar de mí, en principio. No tengas miedo, Basilio. Hace 55 años, exactamente el 24 de septiembre de 1968, yo estaba aquí en Canfrán extrayendo serpientes de un saco. Acababa de incorporarme al Centro Pirenaico de Biología Experimental y el director me encomendó dar una charla en una residencia de ancianos que está aquí, justo aquí al lado del hotel. Yo quise en aquel momento, para convencer a los ancianos de la riqueza de la zona, meter una serie de serpientes de mediano y gran tamaño, irlas extrayendo. Tuve un éxito arrollador. No por mi verbo, que no era demasiado potente, pero sí por el numerito casi circense. Luego el director, cuando yo llegué al centro, me recriminó y me dijo: esto no lo hagas nunca, porque esto indica pobreza en el discurso. Esto es lo mismo que la gente, para acompañar cualquier comentario, con las manos las coloca o hace estos gestos terribles como si bailaran una jota. Yo aprendí y tomé nota. Voy a decir también que este hotel para mí tiene unas resonancias literarias importantes. Yo creo que esto habría que llamarlo la metamorfosis. Hace 55 años esto estaba a punto de desaparecer. Estoy hablando del año 68. En el año 70, en 1970, en la parte francesa de los Pirineos, un puente del ferrocarril se vino abajo y a partir de aquel momento se interrumpió el tráfico ferroviario. Y los años posteriores, que yo esto lo frecuentaba bastante a menudo, esto era realmente el aspecto de la ruina cadavérica. O sea, aquí se encontraba tirados, incluso documentación, que yo supongo que era muy valiosa. Los franceses, que son muy listos, inmediatamente vinieron aquí unos carruajes y se lo llevaron todo. Bien, hay que decir también que este libro, que es sobre el que voy a tratar, el hecho de que lo haya elegido también es un elemento azaroso de la vida. Como todos los escritores y como personas incluso que no son escritoras, recibimos de las editoriales cada día prácticamente 20, 30, Ramón, o 40 libros. Ya no sabemos dónde meterlos. Y cuando la Fundación me invitó, yo acababa de recibir este libro. Yo este libro no lo conocía, se llama El hombre que cayó a la tierra, no conocía al autor, Walter Travis, pero me sorprendió la cubierta del libro. La cubierta del libro no coincide exactamente con el contenido del libro. Esto es como un remedo de un cuadro muy famoso de la factoría Bruegel, que es La caída de Ícaro. Es un cuadro que supongo que todos conocen, en el que se ve un paisaje y se ven, prestando mucha atención, unas piernas que salen del agua, una mano y unas plumas. O sea, Ícaro intenta volar, se acerca al sol, bueno, es la historia que todos conocemos, se funde la cera y cae al agua. Pues bien, esto hasta cierto punto lo recuerda. Voy a considerar 3 elementos de importancia como acompañantes de esta novela.
El primero es el laboratorio subterráneo de Canfranc. Es un laboratorio al que se accede a través del túnel ferroviario, hoy en día inoperante, y en el que voy a leer lo que pone un folleto porque no quiero meter la pata. Dice, las galerías para experimentos del laboratorio subterráneo de Canfranc, LSC, están excavadas en la roca a 800 metros de profundidad debajo de la montaña del Tobazo, en la vertiente española de los Pirineos. La montaña filtra la radiación cósmica creando el silencio cósmico. Necesario, este silencio cósmico, para la investigación de sucesos naturales particulares como son la colisión con un átomo de neutrinos provenientes del cosmos o con partículas de la invisible materia oscura. Y ahora viene lo que hasta cierto punto se relaciona con la novela. Ellas, estas partículas, forman el 85% de la masa del universo. Están alrededor de nosotros, pero no sabemos lo que son. Este primer elemento vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar más de él, como telón de fondo, pero intentaremos recordar la frase final de la descripción. Están alrededor de nosotros, pero no sabemos lo que son. Algo realmente inquietante. El segundo elemento es una película que recientemente la hemos podido ver en no sé qué canal de televisión, una película de 1973 que se tituló en España Almas de Metal, y voy a romper una lanza a favor del doblaje al español y de la retitulación de las películas en español, que es algo que siempre está criticado, sobre todo por ciertos sectores políticos, y que ha dado frutos realmente notables. Uno de ellos es el título espléndido, Centauros del Desierto, y otro es esta misma película, Almas de Metal. Centauros del Desierto en origen tenía un título absolutamente anodino, que se llamaba Los Buscadores, y Almas de Metal se llamaba, creo recordar, lo tengo por aquí apuntado, Mundo del Oeste. Bien, ¿por qué nos interesa Almas de Metal? Almas de Metal es la historia de un parque de atracciones, como se llamaba antes, hoy en día sería un parque temático, en el que se recrean una serie de situaciones, muchas de ellas cinematográficas, como por ejemplo un pueblo del oeste. Pueblo del oeste con esta calle polvorienta y a veces embarrada, donde unos personajes se enfrentan unos a otros y empiezan a disparar. Lo que ocurre que estos personajes, en la película, capitaneados por un convincente Yul Brynner, no son realmente humanos, sino que son androides. Estamos hablando del año 1973, de una novela escrita en 1963. Estos androides se enfrentan unos a otros y la gente que asiste a este espectáculo no es consciente de que no son humanos. Hay un tercer elemento, que es mi experiencia personal en estas cuestiones, pero esto lo dejaré para el final como colofón, porque hay una situación casi escalofriante que quizá convenga como despedida. Vamos a centrarnos en la novela. El hombre que guió a la Tierra, quizá con un título traducido de modo quizá exceso literal, es la obra de un autor que yo desconocía, que se llama Walter Tevis. Walter Tevis era un profesor norteamericano que escribió, dependiendo de las fuentes, dice que escribió 6 novelas y en otras dice que escribió 7. Tevis tiene un gran valor en la historia del cine porque él en el año 1959 escribió una novela que se llama El Buscavidas. El Buscavidas dio pie a un filme que es formidable y yo creo que es la última gran película del cine negro norteamericano, que se llama también El Buscavidas, protagonizada por Paul Newman, en el que se describen unos ambientes absolutamente sórdidos de una ciudad norteamericana a cargo de jugadores profesionales de billar. Al cabo de unos años, nuestro autor, Walter Tevis,
escribe como un remake una secuela del Buscavidas que se llama El color del dinero. El color del dinero lo escribe en el año 84, que es cuando él fallece, y en el año 86 Martin Scorsese la lleva también a la pantalla, también con Paul Newman, película por la que le dan el Oscar al mejor actor. También publicó otra novela en 1963 sobre esta novela y también hubo una película protagonizada por David Bowie de poco interés. ¿Qué es la novela El hombre que cayó a la tierra? Se podría definir tópicamente como una narración correcta, ágil, periodística, casi detectivesca, e incluso a ratos atractiva, en la que un habitante de otro planeta cae a la Tierra. De hecho, no cae ni esta imagen corresponde realmente al argumento. Esto podría ser lo que he dicho antes de la caída de Ícaro e incluso la famosa película Terminator, en la que el protagonista realmente cae. En la novela esta llega a la Tierra a bordo de una pequeña nave. Voy a leer lo que tengo aquí apuntado. Dice, cae pues Newton, el protagonista se llama Thomas Newton, y esto podría hacer un inciso ahí que es una cosa muy interesante. Yo no sé si es una coincidencia que el protagonista se llame Thomas Newton y que Thomas Newton fuera un canónigo, bueno, exactamente un obispo inglés del siglo XVIII, que editó la poesía de John Milton en una edición comentada y luego escribió también la biografía de Newton. Y también luego escribió como hermeneuta, fue un ensayo sobre las profecías de la Biblia. Que Thomas Newton sea el obispo del 18 y sea el protagonista de esta novela, yo no alcanzo a saber si es una casualidad o este señor Tevis ha buscado alguna coincidencia que a mí se me escapa totalmente. Bien, pues Newton, el protagonista, cae a la Tierra. Él ha estado en su planeta llamado Antea, estudiando a la raza humana a través de la televisión. Esto es un elemento que enternece, porque claro, en el año 63 la tecnología no había avanzado como la conocemos actualmente y parece que lo más avanzado en aquel momento, lo que era el producto puntero, eran los televisores. Y en el año 63, en el planeta Antea, pues allí estudiaban a los humanos y se los imaginaban de una manera. Este hombre llega a Kentucky, empieza a andar por el desierto, por una zona muy poco habitada, y se cruza con una mujer, descubre que no es exactamente igual que lo que él había visto en la televisión, pero no le afecta. Tiene cierta dificultad en hablar, pero necesita dinero, entonces se vende unas sortijas que tenía preparadas. Es un argumento no demasiado interesante, pero es un argumento que se aleja, yo creo que mucho, de los argumentos normales de las novelas de ficción. Este hombre, claro, tiene un grado de conocimientos tecnológicos muy superiores a los humanos y lo primero que hace es contactar con una especie de oficina de patentes y patentar una serie de productos tecnológicos. Tecnológicos también de risa, ¿no? Porque son tecnológicos de fotografía analógica y de este tipo. Al cabo de un tiempo, este hombre se hace millonario en Estados Unidos. Él oculta realmente su procedencia, pero un profesor de una universidad descubre que no es trigo limpio. Esto se dice la palabra, no es trigo limpio. Y no es trigo limpio porque realmente es que no es humano. Aparecen los malos de la novela, que son la CIA, como no, y el FBI. Entonces lo empiezan a investigar, lo someten a un duro interrogatorio y lo encarcelan. Y este hombre, después de unos años de esplendor en su vida norteamericana, cae totalmente en el olvido, en la miseria, y realmente no te dicen si fallece, pero dan a entender que está a punto de fallecer. La novela podría tener un carácter oportunista si hubiera sido escrita ahora, porque él cuenta que en su planeta solo quedan 300 habitantes, que él se ha trasladado a la Tierra como pionero para sondear un poco cómo está la situación y traerse los 300 habitantes. ¿Y por qué? Porque por las guerras nucleares ha quedado exterminada la población en Antea y ha surgido un problema realmente que es la catástrofe. No queda agua.
El protagonista se sorprende en la Tierra de una serie de cosas, pero sobre todo descubre andando, él ve una alberca en un campo allí en Kentucky y él nunca había visto una masa de agua parecida. Bueno, resumiendo, él se traslada a la Tierra para otear un poco el horizonte, ver cómo está la situación y poco a poco traérselos a sus compañeros de planeta. Hay una cuestión que yo quisiera contar, que realmente la novela, si hay algo que extraer de ella, es la cuestión de la identidad de las personas. Ahí hay una dicotomía humano-inhumano, pero también hay otro tipo de sondeos laterales para clasificarnos a todos y ver realmente dónde estamos. Normalmente la persona que tiene que dejar su lugar de origen adquiere cierto desarraigo, se instala en otro sitio, y estoy hablando de la migración, por ejemplo, y su vida es muy desgraciada. Pero luego hay otras personas que, o bien porque tienen una capacidad económica importante, o porque su grado de conocimiento, de inteligencia, o por su belleza, cuando se trasladan de sitio, triunfan en el sitio donde van. Entonces ese marchamo de no humano, que en algunos podría marcarlos negativamente, en otros les supone realmente un plus. Hace unos años, muchos años, casi tantos como cuando yo vine aquí con el saco de serpientes, yo soy ornitólogo, entre otros oficios, así que más o menos catastrofistas, iba con unos ornitólogos alemanes por el delta del Ebro. El delta del Ebro es un paraje tradicionalmente considerado como paraíso de la naturaleza ornítica fundamentalmente. Estábamos vagando, hay que pensar que hace 50, 60 años, aquella era una zona que había dos endemismos, uno era la lepra y la otra era el paludismo. Esto ha perdurado hasta hace muy poco, pocas décadas. Iba con los alemanes y nos quedamos sin agua potable, y vimos un poblado y nos acercamos a él. No había hombres, nosotros no los vimos. Había unas mujeres con unas sayas negras que llegaban hasta el suelo, que cuando vieron que nos acercábamos corrieron a refugiarse en unas chozas que eran sus viviendas. Eran unas chozas de paja que parecía que estaba como untada la paja con una especie de sebo, como una especie de grasa para impermeabilizarlas. Y en pocos segundos nos quedamos allí totalmente solos. Pero apareció un corro de niños, unos niños desarrapados, absolutamente silenciosos, que nos iban siguiendo. Y de golpe, yo no hablo alemán, pero íbamos con un intérprete, el intérprete se dirigió a mí para preguntarme algo. Y en cuanto los chiquillos descubrieron que nosotros hablábamos en español, dijeron, son humanos. No, pero esto es interesantísimo, porque claro, entramos en una categoría nueva realmente. Esta historia tiene como una continuidad mucho más reciente, es una historia más compleja. Yo he aprovechado a lo largo de mi vida una serie de cualidades que me consta que poseo, y una de ellas es la extrañeza que ante la gente yo causo. La gente no me clasifica exactamente y no sabe. Y si encima yo en todos los sitios que voy es que yo no soy de allí, yo vengo de otro sitio. Claro, el ámbito geográfico de mi nacimiento es susceptible de irse ampliando. Y durante un tiempo, durante 33 años que yo dejé de escribir, 33 años de agrafía, dicen mis biógrafos, pues ejercí varias profesiones, no todas honorables, y una de ellas fue la de jugador de póker, exactamente de chiribito. Chiribito es el nombre que se da en Zaragoza al póker sintético. He de reconocer que, bueno, yo nunca he sido un jugador de ventaja, yo soy una persona muy inteligente, entonces el juego se me da muy bien y estoy dotado para esto. Hay una película genial que se llama The Rounders, en la que Matt Damon es un jugador tan fino, que en cuanto se asoma a una mesa de póker, ya conoce inmediatamente la psicología de todo el mundo
y les pega todo un viaje y los desvalija inmediatamente. En fin, yo me aprovechaba de esto. Mi físico tampoco era muy acorde con lo que se veía en estas partidas en las que yo debutaba, sobre todo al principio. Entonces, en el casino de Jaca, que es el casino principal de Jaca, que está a 25 kilómetros de aquí, se organizaban los viernes por las noches unas cenas. En los bajos del casino había una tienda delicatessen. Yo bajaba y compraba a los paisanos, pues no sé, o sea, jabón de jabugo, nueces rellenas de unos productos así muy delicados, Moët Chandon, Vega Sicilia, y organizábamos entonces unas cenas que tenían una segunda parte que era la partida de póker. Durante una de estas cenas, allí participaban los hermanos García. Voy terminando. Los hermanos García, uno se llamaba Casimiro y era enterrador. Francisco. El otro se llamaba Cosme y era maleante. Francisco. Sí. Hola. Voy. Tengo que tomar las riendas que he perdido de esta mesa, porque eso es brillante la reflexión, pero estamos en duplicado el tiempo asignado. Sí, en 2 minutos acabo. Pues te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias. Resumiendo. Disculpen, es que es embelesador, pero bueno, yo tengo aquí una función. En 2 minutos acabo. No, esto viene es que parece que no tenga nada que ver con la novela y sí tiene que ver. Entonces uno de estos hermanos García, no recuerdo si era el enterrador o el maleante, descubrió que yo tenía una pequeñísima gota de sudor en la frente. Entonces dijo también, Lerín, que es mi segundo apellido y así me llaman, dice, Lerín es humano. Quiero decir con esto, yo inmediatamente me levanté, pagué mi parte correspondiente y no jugué aquella noche porque sabía que no iba a ganar. Había perdido realmente la influencia que podía ejercer sobre todos los demás. Última cosa que cuento. Cuando yo me he sentado aquí me he dado cuenta, y esto ya se habló ayer, que todos ustedes o casi todos ustedes son cyborg. Porque, ¿quién no lleva un marcapasos o una prótesis de cadera? No, es que esto es exactamente así. Ayer se dijo que los cyborgs humanos eran porque llevaban un móvil. Eso no es verdad. Un cyborg es el que realmente carne humana, y lleva incorporada una serie de dispositivos. Pero yo quiero ir un poquito más allá, y con eso realmente termino, y es que no solamente, y esto está aceptado, hay muchos cyborgs por el mundo, sino que yo creo que aquí hay algún androide también. Yo creo que sí. Los androides, como se vio sobre todo en Terminator, que hemos dicho la primera, se incorporan rápidamente en la sociedad, se fusionan con la sociedad, se convierten en personas como nosotros, llegan a sustituirnos, se convierten en nosotros. Incluso investigadores ya muy avanzados en sus teorías dicen que ese proceso es instantáneo, no es doloroso, y ellos no son conscientes. O sea que nosotros podemos convivir con alguien que sea un androide sin saber, y nosotros mismos también saber. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar después de esta brillante intervención. Yo confío mucho en Juan José Gómez Cadenas por su condición de físico preciso y milimétrico, doctor por la Universidad de Valencia, formado en la Universidad de Stanford, trabajador en el CERN y profesor visitante de las universidades de Harvard y de Ginebra, y además director del experimento NEXT, que se desarrolla en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que ha publicado 3 novelas y 2 libros de divulgación científica, y por lo tanto es un emblema de esas 2 culturas, para que nos hable de la serie de robots de Isaac Asimov. Muchísimas gracias. Buenos días. Hemos oído hablar del laboratorio subterráneo de Canfranc hace un momento, gracias a Francisco. Yo trabajo allí, trabajo ahí, debajo de esa montaña. Llevo 15 años viniendo a Canfranc. He visto a Canfranc efectivamente como una ruina durante prácticamente todo el tiempo que toda esta zona
el Paseo de los Melancólicos, que está justo ahí encima, merece su nombre porque uno paseaba por aquí y veía esta ruina urbana, esta desgracia de estación, este pudo haber sido y nos fue. Durante 15 años ha sido así y durante 15 años pues he estado pernoctando en los hotelitos de la zona, que están todos muy bien. No deja de ser bastante curioso que la primera vez que consigo dormir en un hotel de 5 estrellas, prácticamente en mi vida, sea gracias a la literatura y no a la ciencia. Por esto y por muchas otras cosas quiero agradecer muy encarecidamente a Formentor por haberme invitado a participar en estas jornadas. También quiero dar un segundo punto. Para mí no es extraño estar en un estrado hablando frente a un público, porque como científico participo habitualmente, naturalmente, en muchas conferencias. Pero hay una diferencia. Este encuentro de estos días se parece un poco a nuestras conferencias, pero quiero decirles que hay una diferencia muy notable. En las conferencias de ciencia hoy en día, el que habla solo, porque la audiencia que tiene delante están todos, absolutamente todos, mirando sus pantallas, sean estas de ordenador o de teléfono móvil. Con lo cual asistimos a la locura de gente que se desplaza miles de kilómetros para que un señor hable solo o señora hable solo y el resto se dediquen a sus cosas. Es muy notable estar aquí en un congreso de literatos, vamos a llamarle así, donde todo el mundo le está haciendo caso a uno y asusta un poco. Y como asusta un poco, y yo soy una persona, como buen científico, bastante organizada, me he hecho mi chuleta, me la he escrito y se la voy a leer, y además me he preparado mi reloj para asegurarme que no me paso de 10 minutos. El libro, o los libros que yo les presento hoy, son los famosos libros de Isaac Asimov. Y a Isaac Asimov lo descubrí a los 17 años, cuando su monumental Introducción a la Ciencia, un gran libro de divulgación, me llevó derecho a la Facultad de Ciencias Físicas y a una carrera que hasta aquí me ha traído. Sin embargo, no empecé a leer sus novelas hasta una década más tarde, cuando ya era un joven investigador postdoctoral en la Universidad de Stanford, en California. Una mañana de domingo, en una librería del barrio de Castro, en San Francisco, encontré a precio de ganga un pack que incluye los relatos de Yo, Robot y las 3 novelas clásicas posteriores, Bóvedas de acero, El sol desnudo y Los robots del alba. Las devoré en un santiamén y recuerdo bien, hemos oído antes una referencia a la primera lectura. Fue aquella una primera lectura y fue una lectura de juventud. Y todas las lecturas de juventud son ingenuas y sobre todo son hedonistas. Uno se lee la novela porque sí y la disfruta mucho. Y no había vuelto a abrirlas, estas novelas, que en mi juventud tanto me gustaron, hasta hace unas pocas semanas, cuando recibí el encargo de comentarlas para la Fundación Formentor. Fui a buscar estos libros que han sobrevivido 40 años de viajes entre Estados Unidos, Europa, España, y allí estaban todavía los textos que había comprado en Castro, que ya eran viejos cuando los compré, pero misteriosamente seguían intactos. Y fue esa segunda lectura de la que hemos oído hablar, en la que uno ya ni es ni tan inocente ni tan veloz. Lee mucho más despacio y mucho más resabiado. Porque siempre que se vuelve con un libro de la juventud, hay que conjurar al fantasma de aquel que fuimos, el que subrayó aquellos párrafos que a veces todavía nos conmueven. Y no pareció percibirse de los anacronismos tremendos que esta segunda lectura saltan a los ojos. Estamos hablando de 1950 y en esa época no había rastros del Brave New World al que nos llevaría la explosión informática. Fíjense, la belleza y la maldición de la ciencia ficción es que trata de imaginar siempre el futuro y el futuro es impredecible. Asimov y muchos de nosotros soñábamos con coches voladores y con naves hiperlumínicas y nadie de ellos podía esperar que el futuro nos deparara Twitter y TikTok. He dicho que en 1950 no había señales que apuntaran a nuestro distópico presente. Para ser exactos, debería haber dicho que no había señales materiales, porque las bases filosóficas en las que se fundamenta la extraña realidad que nos ha tocado vivir quizá ya estaban sentadas. Déjenme citarles un fragmento de un texto de un señor llamado Frederick Skinner, contemporáneo de Asimov, con el que volverán a encontrarse si leen ustedes el primer artículo del número de Jotdown dedicado a distopías.
Dice Skinner, lo que debe abolirse es el hombre autónomo, el hombre interior, el homúnculo, el demonio posesivo. ¿Pero qué nos queda cuando, en efecto, suprimimos el demonio rebelde, el homúnculo indomable? Pues nos queda una inteligencia predecible, manejable, programable. Nos queda un robot en cuyo maravilloso cerebro positrónico, déjenme decirles, el cerebro positrónico es la anacronía, el anacronismo más poético de la historia de la literatura. Les reto a que encuentren uno mejor. Cerebro positrónico. En este cerebro positrónico de los robots podríamos implantar las famosas 3 leyes de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano, a no ser, ni por inacción permitirá que un humano sufra daño. Un robot debe obedecer las leyes dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes contradicen a la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Se diría que estas 3 leyes pueden controlar al robot privándolo del demonio interior, acotando su libertad. Pero no es así. De hecho, varios de los relatos de Yo Robot exploran escenarios en el que los autómatas se comportan de manera errática o impredecible, a pesar de que, o quizá debido a, su programación. Así, en uno de los relatos embustero, un robot llamado Herbie desarrolla la capacidad de leer mentes humanas, pero debido a las 3 leyes evita decir la verdad para no herir los sentimientos de las personas. En otra inquietante historia, llamada El conflicto evitable, los robots que controlan la economía mundial para maximizar la eficiencia y minimizar el sufrimiento de los hombres, deciden que es peligroso que estos se encarguen de sus propios asuntos. Díganme una cosa, ¿cuánto tiempo creen que va a pasar hasta que este escenario se haga realidad? Por otra parte, la idea de que la inteligencia artificial se vuelve una amenaza debido a una malfunción o a un lapsus de programación todavía encaja, aunque sea un poco con calzador, con un esquema mecanicista. La respuesta obvia a un problema de programación es programarlo mejor y, haciendo esto, nuestras IAs se comporten como las máquinas predecibles que queremos que sean. Sin embargo, en 2 de los cuentos de Yo Robot aparecen elementos diferentes. Asimov plantea, en uno de ellos, el primero de la serie, en 1940, introduce a Robbie, un robot niñera diseñado para entretener niños que se convierte en el mejor amigo de Gloria, la pequeña a la que cuida. Y entonces nos encontramos con una amistad pura entre una muchachita y una máquina. La única razón de la máquina es velar por ella y hacerla feliz. Pero, ¿realmente podemos considerar a Robbie una máquina? Lo de menos es que tenga un cuerpo metálico y grotesco. Lo importante es que su amor por Gloria es más intenso y más complejo de lo que sus programadores habían predicho. Se diría que el homúnculo indomable, se ha colado en su cerebro positrónico. El argumento de base de Robbie, por cierto, recuerda mucho al de Clara y el Sol, del que oímos hablar ayer. Otro ejemplo es Lenny, un robot en cuyo cerebro positrónico aparece un diseño no estándar, es decir, se equivocan al programarlo. Se equivocan al programarlo y, como consecuencia, Lenny deja de aprender como un robot cualquiera cuando le dan órdenes y hay que educarlo como un niño corriente, por causa y error, repitiéndole las cosas, enseñándole lo que es bueno y no es bueno. Y uno vuelve a preguntarse, ¿este Lenny que hemos educado como un niño y que aprende como un niño es un robot? ¿Realmente es un robot? Son casi 3/4 de siglo lo que han pasado de los relatos de Yo Robot y creo que siguen siendo de una actualidad apabullante. Mientras nos asombramos hoy en día de los increíbles avances de la inteligencia artificial general, lo que llamamos IAG, también somos testigos del creciente número de malos usos que puede dársele, desde bots que suplantan humanos en las redes hasta programas deepfake que, como todos sabemos, generan pornografía infantil. Es decir, en la distopía que ya es nuestro presente, los modernos robots digitales campan a sus anchas sin leyes de la robótica que los contengan. Pero la pregunta es, ¿bastará con introducir nuevas leyes de la robótica, cortafuegos, para controlar nuestras IAG? Desde luego las tecnológicas ya nos juran que lo están haciendo. Pero ya hemos visto en los relatos de Asimov que no parece ser suficiente.
Uno escribe la programación y a continuación la inteligencia la subvierte. ¿Qué ocurrirá en resumen si las máquinas, como predicen los relatos del buen profesor, deciden desobedecernos por nuestro propio bien? Alguna pista más puede encontrarse en la trilogía de Robots y Misterio, las 3 novelas que le decía, Bóveda de acero, El sol desnudo y Los robots del alba, donde el argumento es siempre un asesinato, porque Asimov creía que la ciencia ficción podía tratar con cualquier subgénero, y no era un subgénero en sí mismo, así que son novelas de misterio, son policíacos. Y la gracia aquí es que Sherlock Holmes es un detective humano, Elijah Baley, y Holmes es un robot, Daniel Oliva. El caso es que no hay forma de que estos dos protagonistas resuelvan los misterios que tienen que resolver si no cooperan estrechamente. Desde luego, al principio, el humano no tiene ninguna intención de cooperar con el robot porque desconfía profundamente de esto, y aquí hay una lección. Todos los que estamos aquí desconfiamos profundamente de las IAGs que nos rodean y de las que dependemos cada día más. Pero a lo largo de las novelas, Elijah empieza a confiar en el robot Daniel y Daniel empieza a desarrollar, una vez más, unas capacidades extrañamente humanas. Desarrolla empatía, desarrolla amistad y finalmente decide reprogramarse y añadir una ley más a las 3 leyes de la robótica. Y ahora déjenme que les pregunte, ¿un robot que puede reprogramarse? En buen castellano, para mí es un robot que tiene libre albedrío y por lo tanto a todos los efectos es humano. Asimov era ciertamente un optimista. Sus novelas concluyen que es posible coexistir con los robots o con las IAGs. Inicialmente esa coexistencia se deriva de la programación de las máquinas, por lo tanto el argumento mecanicista que él y yo consideramos incorrecto. Y es imperfecta. Es imperfecta hasta que los robots evolucionan para convertirse en humanos. A ver, es una solución un poco atrevida, pero de hecho implica un postulado todavía más atrevido. Las novelas de Asimov son optimistas no tanto porque dice que los robots pueden convertirse en humanos, sino porque dice que los humanos pueden entenderse entre sí. Y yo quiero creer, porque también soy un optimista, que no se ha equivocado. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Mónica Justova, nacida en Praga, escritora, traductora y periodista, traductora y por tanto introductora de Bohumil Hrabal para los lectores españoles. Tiene en su haber una 50 de traducciones del checo y del ruso. Sus obras y traducciones han merecido varios premios literarios, entre ellos el Cálamo, el Ángel Crespo de traducción, el Mercè Rodoreda, el Ciutat de Barcelona, el European Translation Prize y ha sido finalista del Premio Nacional de la Crítica. Su última novela es Nos veíamos mejor en la oscuridad, de Galaxia Gutenberg, y nos presentará para cerrar esta mesa. Y evidentemente te imploro, Mónica, brevedad, el libro inaugural de la literatura sobre humanoides, que es Rur, de Karel Čapek. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Robot, contestó el pintor Josef Čapek, con la boca llena de pinceles, a la pregunta de su hermano Karel, escritor, sobre ¿qué nombre ponerle al artificial ayudante del hombre en la obra de teatro que estaba terminando? Karel no tuvo que pensárselo mucho. Robot. La palabra se ajustaba perfectamente a su personaje artificial. Además, era familiar. Robota, en checo y en otras lenguas eslavas, significa trabajo y también trabajo duro, trabajo forzado. Esta escena tuvo lugar hace exactamente 1 siglo y 2 años. La obra de teatro se tituló Rur o Rossum Universal Robots. Ya en aquella época Čapek lo tenía claro que la inteligencia artificial vendría de los Estados Unidos. El nombre Rossum significa inteligencia en las lenguas eslavas.
de modo que ya el título daba a entender que se trataba de la inteligencia artificial de la cual tenía que estar al servicio del hombre. Sin embargo, Čapek tenía siempre presente el horror que se apoderó de él cuando, unos años antes, la tecnología bélica se había girado contra el hombre en la Primera Guerra Mundial. Observaba con temor la evolución científica de la inteligencia artificial y en su obra retrató una rebelión de los robots que acababan dominando al hombre. Ruhr se estrenó en 1921, tuvo mucho éxito tanto en Praga como en los escenarios europeos y estadounidenses y se tradujo a 30 idiomas. Antes que nada, pues, Čapek brindó al mundo la palabra robot y con ella marcó toda una línea de novelas y películas que después de la Segunda Guerra Mundial, además de la Primera, siguieron con temor el desarrollo de la robótica. Tal vez la obra más conocida de todas sea 2001, una odisea del espacio, versión cinematográfica que Kubrick hizo de unas narraciones homónimas de Arthur Clarke. También aquí el ordenador HAL va adquiriendo propiedades humanas y al sentirse amenazado se rebela y acaba convirtiéndose en un asesino de los hombres. El siglo XX, en cuyo inicio Čapek era un joven escritor, empezó con una carrera científica y tecnológica. Para muchos, estos rápidos avances representaban al mismo tiempo la esperanza de una mejor vida y una amenaza de que la vida en sí podría quedar aniquilada. Un trío de escritores de Praga, la ciudad de la leyenda de Golem, como hemos visto, Karel Čapek, Jaroslav Hašek y Franz Kafka, en esta época escribieron sobre el mismo tema: el individuo amenazado por el poder superior, el poder que el hombre había creado y puesto en funcionamiento, el estatal, representado por la burocracia, el militar, que obligaba a morir y dar muerte en la guerra, además del tecnológico. Le desafiaban y le acorralaban al hombre. No estoy seguro de nada, escribió Kafka en sus diarios, y así expresó la sensación básica a lo largo de su vida. Y Hašek, en su novela sobre el buen soldado Švejk, dice: el hombre quisiera ser un gigante, pero en el fondo no es sino una birria. Los tres escritores praguenses concluyeron que el hombre contemporáneo es la víctima de sus propias ambiciones. Con su obra de teatro, Čapek no quiso dar la espalda al progreso tecnológico, sino que procuró revelar las contradicciones del mundo moderno. Su intención fue la de avisar a los científicos y sobre todo a las grandes empresas promotoras de la inteligencia artificial que el material que tenían entre las manos era tan peligroso y tan explosivo que podría resultar fatal para la humanidad entera. En su pieza teatral, Čapek retrató a la humanidad cuando se ve amenazada. Su amenaza es la rebelión de los robots. Al sentirse enfrentados con ese peligro, los hombres se arman de fusiles, de cañones y de naves bélicas. Para dar una lección a los rebeldes, se rodean de material destructivo, van a la guerra con ganas de eliminar a los amotinados. En cambio, las mujeres
al ver que no pueden convertir al robot en un hombre sensible y lleno de buenas intenciones, prefieren que los robots se dejen de fabricar. Las mujeres no tienen ánimo de destruir a los sublevados, sino que intentan negociar, con el fin de devolver a la humanidad a un mundo desprovisto de inteligencia artificial. Las mujeres destruyen la fórmula necesaria para la fabricación de los robots. Karel Čapek, que se daba cuenta de que sin las máquinas, sin los robots, no podría desaparecer la miseria y la pobreza del mundo, dotó su obra de teatro con un claro mensaje humanista. Hay que buscar una convivencia pacífica de hombres y máquinas, una convivencia alejada de los fantasmas y los extremos, de lo que has hablado de Asimov. Porque a esas alturas de desarrollo científico y tecnológico, la única alternativa a la convivencia pacífica es la aniquilación absoluta del hombre por la máquina. No obstante, Čapek no era un ingenuo que creyera que las buenas intenciones salvarían a la humanidad. Al contrario, era perfectamente consciente de que es de las buenas intenciones y en el nombre del bien que nacen los dramas, las dictaduras y las guerras. Conocía bien el carácter del hombre, la mentalidad del hombre cuando forma una turba o una aglomeración, aquello que Hannah Arendt llamó en inglés mob, y dejó claro su convencimiento, además de en la obra Ruhr, en sus novelas La fábrica de lo absoluto y La guerra de las salamandras. En toda su obra literaria, periodística y ensayística, Čapek demuestra que sabía que la gran tragedia del hombre es su ligereza y su insensatez. Para no ver los problemas que se están acumulando, el hombre los barre debajo de la alfombra y solo actúa cuando ya no hay más remedio, porque ya se ha hecho demasiado tarde. Hace unos años, en el Festival Grec de Barcelona, vi la obra Las tres hermanas de Anton Chekhov, puesta en escena por Seinendan Theatre Company y el gran innovador teatral Oriza Hirata, japoneses, que trabajaba tanto con actores como con androides y robots. Mientras entraba en el teatro, me imaginé que vería otra distopía sobre los hombres que se ven dominados por los que debían de ser sus ayudantes en la mejor tradición de Čapek. Pero no. Tanto androides como robots convivían en la obra tranquilamente con los actores humanos. Un robot, una divertida caricatura del robot inicial, pequeñito, desempeñaba el papel de una de las hermanas, al igual que un androide era otra hermana. Ambos, o mejor dicho, ambas, se sumergían, aunque no quisieran, en el mundo de los sentimientos. No mucho después asistí a una representación teatral de Ruhr en el Teatro Nacional de Praga. Un siglo después del estreno de la obra, en aquel mismo escenario, los androides y los robots actuaron tanto en el papel de los hombres como de los robots. ¿Qué hubiera dicho Čapek si pudiera entrever por un agujero lo que pasaría dentro de un siglo? ¿Hubiera reído o se hubiera asustado? ¿Se hubiera replanteado sus ideas anteriores? Probablemente hubiera dicho, en un año lo hemos conseguido y a ver qué hacemos con ello. Hace poco leí también Clara y el Sol, de la que hablamos ayer, de Kazuo Ishiguro. También sus protagonistas se olvidan de los temores del siglo XX, situada en Estados Unidos, en un futuro indefinido,
pero no muy lejano, la novela habla de Clara, una robot que sirve de amiga de una adolescente con problemas de salud. Ni la adolescente ni sus amigos dan vueltas a las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de esos frutos de la tecnología, ni contemplan la posibilidad de su rebelión. No. Como cualquier máquina, la bella Clara está allí para servirles y cuando se ve superada por modelos más avanzados, se la tira a la chatarra y punto. Al cerrar el libro con la obra de Čapek, pienso que un siglo después de la aparición del primer robot amenazador en la escena del Teatro Nacional de Praga, nuestra visión de la inteligencia artificial se ha enriquecido. Ha sido un largo camino con guerras y dictaduras, energía nuclear y bombas atómicas de por medio. Muchas tareas se han robotizado y no solo en la industria, sino incluso en nuestra cotidianidad. El robot ya no da miedo. ¿O sí? Gracias. Muchas gracias a todos. Una pausa ahora y seguiremos. Gracias. Todos invitados a tomar el café de la mañana.